Continuamos con la aliyá número 4, Parashat Bereshit, desde el capítulo número 3, versículo 22, hasta el capítulo número 4, versículo 18. Dice el texto: Dijo Adonai Elohim: He aquí que Adán es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal. Pero ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces lo expulsó Adonai Elohim de Gan Edén para trabajar la tierra de la que fue tomado de allí, y echó a Adán y estableció al este del jardín del Edén a los querubines con el filo llameante de la espada que gira para cuidar el camino del árbol de la vida. Adán conoció a Javá su mujer, se embarazó, dio a luz a Caín y dijo: adquirí un nombre delante de Adonai. Y volvió a dar a luz a su hermano, a Hebel. Y Hebel fue pastor de ovejas y Caín era labriego. Aconteció al cabo de unos días que trajo Caín de los frutos de la tierra una oblación a Adonai, minjá. Entonces Hebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los de mejor gordura. Aceptó Adonai a Hebel y su presente, pero a Caín y a su oblación no prestó atención, y se enojó Caín mucho y decayó su semblante. Entonces dijo Adonai a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso no es que si procedes bien tendrás elevación, pero si no procedes bien, a la puerta el pecado está agazapado y hacia ti está su deseo? No obstante, tú podrás dominarlo. Dijo algo Caín a Hebel su hermano, y aconteció que cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra Hebel su hermano y lo mató. Entonces dijo Adonai a Caín: ¿dónde está Hebel tu hermano? Y contestó: no lo sé. ¿Acaso el guardián de mi hermano soy yo? Entonces dijo Adonai: ¿qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú más que la tierra que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando trabajarás la tierra, no volverá a darte su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: es tan grande mi pecado para ser soportado. He aquí me has expulsado hoy de sobre la faz de la tierra. Delante de ti no me esconderé. Cuando estaré vagabundo y errante en la tierra, entonces todo el que me encuentre me matará. Entonces le dijo Adonai: por lo tanto, todo aquel que mate a Caín será castigado en la 7ª generación, será Caín castigado. Por eso colocó Adonai a Caín una señal para que no lo mate quien lo encuentre. Salió Caín de delante de Adonai y habitó en la tierra de Nod, que está al este del Edén. Conoció Caín a su esposa. Ella se embarazó y dio a luz a Hanoch. Y Caín construyó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Hanoch. Y fue dado a luz para Hanoch a Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metushael. Y Metushael engendró a Lemech. Bien, esta es la 4ª porción para Parashat Bereshit, y toma donde retoma el texto en el cual Akadosh Baruj Hu ha terminado el juicio de Adán, Javá y de la serpiente, pero todavía hace falta tomar una decisión muy importante.
dado que desde el capítulo número 1 de Bereshit, el hombre fue creado en el día sexto y por delante únicamente tenía el día séptimo, el Shabbat. Solamente había que pasar del sexto día al Shabbat. Como ya hemos dicho previamente, todo el Tanaj habla del sexto día. Entonces, si él podía pasar la prueba, inmediatamente llegaría al siguiente día, que es el Shabbat. Pero no fue así. Aun cuando Akadosh Baruj Hu acondicionó un lugar enteramente apropiado para que Adam Arishon alcanzara al siguiente día, que es el Shabbat. Le dio todas las condiciones para tener éxito y sin embargo cayó. Entonces no era correspondiente en que en el estado actual de corrupción en el cual se encontraba el hombre después del pecado, también tenía que llegar a un lugar comparable a su nuevo estado de corrupción. Entonces es botado de Gan Edén. Es precisamente este castigo y este exilio al que fue llevado Adam Arishon también expresa uno de los conceptos de lo que significa el castigo de la muerte, este sufrimiento. Entonces, de esta forma, Akadosh Baruj Hu cumple aquello que había prometido al hombre, pero sabedor de que el hombre tiene condiciones propias y ahora enmarcadas en una promesa que le fue entregada a la mujer, de que una simiente suya permitiría el retorno a Gan Edén y entonces continuar con la labor que se tiene para alcanzar el día de Shabbat. Entonces, por esa razón, cuando Adán se acerca a su mujer, a Javá, y concibe el primer varón, de inmediato la alegría de Javá adquirió un hombre delante de Adonai, la simiente tan esperada. Y de inmediato a Caín nace Hebel. Estos dos varones. Hebel, pastor de ovejas; Caín, agricultor. Los padres esperando en Caín, de acuerdo a la expresión del momento de su nacimiento, en que fuera esta simiente. Caín se levanta para hacer una ofrenda de minjá, la primera ofrenda de minjá. Y una de las razones por las cuales nosotros tenemos la ofrenda de minjá en nuestros días, que hoy ha sido, hoy es un tiempo de tefilá, precisamente se origina en Caín. Estas prácticas propias de los hombres que están marcando pautas cerca de Hashem son los rudimentos que van a ser encontrados más adelante por otros hombres descendientes de estos mismos. Entonces, Hebel, por su parte, también hace una ofrenda, pero ahora de primogénitos. Uno minjá, otro primogénitos. Otra vez nos habla de esto que más adelante se constituirá en una mitzvah. Por lo tanto, entendemos que las prácticas propias de las personas acercándose a su Creador finalmente será legislado como una práctica de nuestro pueblo. Entonces, sabemos muy bien esta historia. Hebel
fue aceptado con su ofrenda, Caín, y la ofrenda de Minjá no fue aceptada. Sabemos perfectamente que tanto Minjá como la ofrenda de los primogénitos son loables, son meritorias, son correctas delante de Hashem. Pero hay algo que acompaña a la ofrenda y es la intención con la cual se hace esta ofrenda. Y Caín no tenía buena intención. Estaba haciendo esto pero distante, estaba haciendo la ofrenda pero distante de Hashem. Nosotros descubrimos a través de este texto de la Torá que efectivamente él estaba siendo distante a Hashem y Hebel estaba siendo muy cercano a Hashem, lo cual también se definirá más adelante de acuerdo a lo que dice la historia. Pues si una persona hizo con plena intención su obra, su servicio a Hashem, pero no fue destacado, no le interesa la decisión que se tome en cuanto a su nivel de conducta, comportamiento e intención, pues para sí mismo lo hizo con gratitud. Pero cuando se descubre un cierto rechazo, o Caín descubre este rechazo acerca de su acción, de inmediato se enfurece. Esto demuestra que nunca tuvo la intención genuina de acercar el minjá. Y así cada persona, cuando uno hace algo genuino, de corazón, sincero, aun cuando le devuelvan a uno con desprecio el obsequio, uno debe estar contento de que lo ha hecho sinceramente. Pero si una persona al recibir de vuelta su obsequio y alberga en su corazón un sentimiento de odio, de rencor, en realidad siempre estaba por tal persona ese odio y ese rencor. Por eso Akadosh Baruj Hu dice: el mal está delante de ti, pero tú puedes rechazarlo. Entonces, está en uno, está en la persona, para ver de la vida y recibir de la vida los sinsabores y hacerlos cambiar en una situación dulce. Que uno no se deje impresionar por la forma en la que otros se conducen hacia uno, pues en cada una de nuestras acciones solamente se expresará lo que en realidad sentimos. Y si reaccionamos de forma contraria o negativa, es porque en realidad esta era ya nuestra predisposición y nuestra condición con la cual hacemos las cosas. Lamentablemente, Caín hace caso omiso del consejo de Hashem, se levanta contra Hebel y lo mata. ¿Por qué? Hebel, ¿qué culpa tiene? Pero otra vez, en su interior está esto que no le deja pensar a Caín. Pero finalmente Akadosh Baruj Hu viene, lo enjuicia, como es típico y había hecho con Adán y Javá. Viene y enjuicia a Caín. Caín se arrepiente, entiende la lección, acepta el castigo, andará errante, no podrá ser agricultor, ahora será nómada, andará errante. Viajará
ahora recolectando y cazando, cuando él era agricultor. Entonces, esta nomadía es parte de la señal que Akadosh Baruj Hu pone en él para evitar que personas puedan matarlo al enterarse de la perversión con la cual actuó de matar a su hermano. Entonces Akadosh Baruj Hu le pone tal señal. Y de esa forma él vive errante, se encuentra con su mujer, Caín, con la cual tendrá sus hijos. A la 7ª generación de él nacerá un hombre que marcará la vida de Caín, de acuerdo a lo que la Torá va estableciendo. Su nombre, Lemech, del cual hablaremos en la 5ª sección de la Parashat Bereshit. Nos vemos pronto.